Conflicto en el ANSES. El dirigente de Libres del Sur, Lucas Franco, hace una denuncia por el maltrato laboral. Hablamos con él. Nosotros estuvimos presentes el viernes en una asamblea pública que se hizo en ANSES en torno a un problema que surgió con el intento de traslado de un empleado, de un trabajador de ANSES, Pablo Lopardo. Es un histórico trabajador de ANSES porque fue delegado gremial mucho tiempo, porque es un trabajador reconocido por su compromiso con la defensa de los trabajadores. Curiosamente tuvo problemas en la gestión anterior también. La gestión Festa González también se peleaba mucho con Pablo Lopardo porque defendía a sus compañeros, porque se encargaba de plantear la necesidad de mejoras en las condiciones laborales, la demanda histórica de ampliar la cantidad de personal, porque tenemos 2 UDAI, una en el centro de Moreno y otra en Trujuy, para 600.000 habitantes. Es absolutamente poco y escasa la capacidad que tiene el Estado para resolver la enorme demanda. ¿Qué pasa con esta nueva gestión? Punto número 1, quien queda a cargo de ANSES es Carlos Brancato. Carlos Brancato es un empresario de Moreno, vinculado a la carne, que nada tiene que ver en su trayectoria histórica, política, social y empresarial, económica, con la seguridad social. No tiene ninguna experiencia en la administración pública y menos vinculada a la seguridad social. Es un empresario. Bueno, fue puesto como jefe de ANSES por ser parte del grupo político de Aníbal Acef. Esto indica que el macrismo, a través de Aníbal Acef, en este caso, replica la conducta que tenía el kirchnerismo. Hace kirchnerismo con empresarios. El kirchnerismo ponía a los amigos, a los punteros en cargos de responsabilidad. El macrismo pone a los amigos empresarios. Es exactamente lo mismo. Acef, yo y otros dirigentes fuimos muy críticos de la gestión anterior por poner amigos en espacios de poder, como por ejemplo en ANSES. Y el macrismo está haciendo exactamente lo mismo. Y nos preocupa que la primera reacción, una de las primeras medidas que toma Brancato a cargo de ANSES es separar trabajadores de su puesto de laburo. Lo hace con 2 trabajadores que envía a los operativos que se hacen en el barrio, que están haciendo el Estado en tu barrio, a los que también llevan publicidad política. Hemos visto campañas de documentación del Registro Nacional de las Personas con los carteles de Aníbal Acef y de Claudia Acef. Esto es exactamente lo mismo que hacía el kirchnerismo y es absolutamente repudiable porque no debe hacerse. Y ahora esta técnica nueva de dar un pase en comisión. Explico. El jefe de ANSES, Carlos Brancato, le comunica vía mail a Pablo Lopardo que es trasladado en comisión de servicio, es decir, que tiene que trasladarse a trabajar a 25 kilómetros a el ANSES de Marcos Paz. ¿A dónde lo enviaron? A Marcos Paz. Esto indica que la organización familiar y económica del trabajador se perjudica porque tiene que gastar más en combustible, con lo que aumenta el combustible, organizar de otra manera su vida que tiene organizada en su territorio, pero aparte implica otra cosa. No hay fundamentación alguna para el traslado. Hay trabajadores dentro de la misma UDAI que están pidiendo hace años un traslado porque viven en otro lugar y se les es negado. ¿Y en qué considerás vos que molesta a este hombre que lo quieren trasladar a tanta distancia? Es una medida para disciplinar al sindicalismo. Al macrismo le molesta mucho la actividad gremial y la actividad política, le molesta mucho que lo cuestionen y tiene actitudes terriblemente autoritarias con aquellos que lo cuestionan. Entonces, como Pablo es un referente de los trabajadores, sacarlo de la UDAI es una medida para disciplinar al resto. El ANSES de Moreno, la UDAI, tiene como característica que es una UDAI muy organizada, muy sindicalizada. Entonces, ni bien sucede algo, recordemos, se trababan los sistemas operativos y los trabajadores hicieron un reclamo hasta que consiguieron nuevas computadoras en la gestión anterior. Cuando hubo conflictos salariales, los trabajadores se organizaron y reclamaron y fueron consiguiendo mejoras. Esto para una patronal, en este caso los jefes de ANSES, que pretenden reducir el trabajo del organismo, es un problema. ¿Por qué? Porque los trabajadores no se lo van a permitir. Entonces, optan por intentar disciplinar a todo el conjunto de los trabajadores, eligiendo a los referentes y castigándolos. No hay una decisión motivada por algún tema personal en el orden laboral de Pablo, es decir, no hay sanciones, no hay apercibimientos por incumplimiento de sus funciones como trabajador. Es un trabajador muy querido por la población porque es uno de los que mejor atiende. El trabajo con atención al público es complicado porque hay que estar todo el tiempo en contacto con los vecinos que van con reclamos. Y esta decisión responde a una acción política. Se persigue a Pablo porque es sindicalista, porque es referente de los trabajadores,
porque tiene una decisión de organizarse junto a sus trabajadores y porque además tiene un pensamiento opositor a este gobierno. Lo mismo que hacía el gobierno anterior. Es decir, Cambiemos, en este caso, Aníbal Acef, que es el referente, uno de los referentes de Cambiemos en Moreno. Eso te iba a decir, vos unificás mucho la figura de Macri con por ahí la impronta del propio conductor de Cambiemos nuevo que hay en Moreno, que es Aníbal Acef. No, el problema es el siguiente, ANSES es un organismo nacional, el jefe de ANSES es nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional. Yo escuché en persona, en entrevistas que le han hecho al doctor Aníbal Acef, decir que él eligió quiénes iban a ser los responsables de los organismos nacionales, de PAMI, de ANSES, de la Delegación de Migraciones. Es decir que Macri, a través de ACEF, nombra a los directores de los organismos nacionales. Se cae en la misma metodología que utilizó el kirchnerismo, poner amigos de los dirigentes en los lugares fundamentales del poder de los organismos nacionales. Nada tiene que ver el señor Carlos Brancato, que digo, yo no le cuestiono su actividad empresarial y su historia, no lo acuso por su antecedente empresarial. Ahora, es un empresario que no tiene nada que ver con la seguridad social. A él fueron a elegirlo para hacerse cargo de ANSES. ¿Por qué? Porque es amigo de Aníbal Acef y porque es parte del grupo político. Es decir, lo mismo que le cuestionábamos a la Cámpora, poner amigos del poder en espacios de responsabilidad. Esto es lo mismo, porque no acredita ninguna idoneidad ni ningún antecedente para hacerse cargo de un organismo de tamaña responsabilidad. Y esto se complica más todavía cuando sus primeras medidas son empezar a perseguir a los trabajadores. Moreno necesita más trabajadores en ANSES porque tenemos muchísima población y muchísima demanda. ¿Qué hace Brancato? Se saca trabajadores del organismo, sin explicar por qué, porque no hay una fundamentación laboral ni de situación específica de la atención al público, y además con otros trabajadores. Si Brancato considera que le sobran trabajadores en ANSES y que le faltan a la de Marcos Paz, porque podría haber sido un motivo, ¿por qué no o considera que tiene sobrepoblación de planta de trabajadores, que no es real, pero si así lo considerara, ¿por qué no le dio el pase en comisión a los trabajadores que la vienen solicitando hace mucho tiempo? A eso se los negó, a Pablo, que no lo pidió, y que además Pablo tiene un compromiso con esta oficina, se lo otorga compulsivamente sin fundamentación alguna. ¿Pablo es de tu espacio político? No, para nada. Pablo milita en un espacio político de izquierda. Esto también es interesante aclararlo. No es que nosotros nos decidimos a acompañar, a defender o a solidarizarnos con aquellos trabajadores que adscriben a nuestra identidad política. No. Pablo milita en un espacio distinto al mío. Nos hemos enfrentado electoralmente, pero nos parece que es un trabajador que, además de ser un trabajador muy reconocido por sus compañeros y muy querido por sus compañeros, es un trabajador necesario para la actividad que desarrolla el ANSES, porque es un trabajador que sabe cumplir con su trabajo, pero además nos preocupa muchísimo que las autoridades políticas, las autoridades ejecutivas puestas políticamente por el PRO, opten por el camino de la persecución política. Lo que le están haciendo a Pablo es una intención de disciplinar al conjunto de los trabajadores y perseguirlo por las ideas a las que adscribe. Esto es, además de una ofensa a nuestra democracia, es gravísimo dejarlo pasar. Yo creo que todos los sectores de la política debiéramos estar preocupados porque nuevamente se utilice el Estado para beneficio partidario y personal de algunos dirigentes. Esto es lo mismo que el propio ACEF le criticaba al intendente Festa en la gestión anterior, que es absolutamente criticable, se cae en el mismo error.